Shabbat Shalom para todos mis hermanos, el Señor los bendiga. Bienvenidos a un nuevo estudio de las Sagradas Escrituras, en este caso para Shabbat, la parasha llamada Kitabo, que sería la número 50. Y hablaremos de un tema muy interesante, también muy controversial, complicado, pero a la luz de las Escrituras más bien sencillo. Digamos que la acentuación de, de que sea un tema difícil o complicado es debido a las muchas interpretaciones que hay sobre esto al día de hoy. Pero vamos a ver esto con un ojo más crítico, más honesto, más sincero. Y seguramente encontraremos la respuesta de la verdad acerca de los diezmos y las primicias. Eh, Así que en la parasha de hoy, que abarca desde el capítulo 26 al capítulo 29 del libro de Deuteronomio, realmente este tema solamente se ha mencionado en el capítulo 26. Y si bien también es mencionado en muchos otros textos de la escritura, no hemos hecho una parasha temática sobre los diezmos y ofrendas. El grueso del contenido de esta parasha o de esta porción son del capítulo 27 al 29, que tiene que ver con eh, una instrucción del Altísimo acerca de escribir la Torá, las leyes, en piedras revocadas con cal en el monte Val, y luego eh, proferir unas bendiciones y unas maldiciones. Y todos estos dos capítulos va a enfocarse en eso, en las bendiciones y las maldiciones de la fidelidad hacia el Señor, es decir, de nuestra fidelidad hacia Él. Bendiciones si le obedecemos, maldiciones por causa de nuestra rebelión y desobediencia. Pero acerca de esto ya tenemos una enseñanza, ya se ha enseñado bastante. De hecho, tenemos una enseñanza completa acerca de esto. Am, en nuestro canal, en el estudio temático de Levítico. Y ya mejor dicho, aquí en la descripción les compartiremos el vínculo si quieren de pronto ver eh, la parashá con relación a las bendiciones y maldiciones. Ya la encontré. Es la parashá número 32-33 que se llama Behar y Bejokutai. Esta la enseñamos el 8 de mayo de este año y la llamamos tal cual bendiciones y maldiciones. Este, mm, Esa está en Levítico 26 y 27, esos dos capítulos. Allí es donde se encuentra esta, este contexto en Levítico. En Deuteronomio, pues bien sabemos que Devarim o Deuteronomio es una recopilación de la ley y es un resumen o una conclusión de los anteriores libros. Es decir, Éxodo, Levítico y Números. Y por eso se repite este tema. Pero pues para no redundar y viendo que ya dejamos una enseñanza sobre bendiciones y maldiciones, entonces vamos a enfocarnos solamente en el capítulo 26 y vamos a hacer algunas menciones de los otros capítulos, pero no como tema central. Sin más, entonces vamos a arrancar. Un saludo para todos los que se conectan. No olviden compartir, darle un like y hacer que el Evangelio sea dispersado por todo lado, ¿no? Es un mandamiento de nuestro Mesías cuando nos dijo, vayan por toda la tierra, llevando este Evangelio, predicando en el nombre de nuestro Padre Celestial, bautizando a la gente, ¿verdad? Llevando este Evangelio hasta los confines de la tierra y estamos haciendo la tarea. Pero todos podemos colaborar. Si ustedes desean compartir estos videos y darle like para que también el mismo motor de internet nos ayude a posicionarlos, sería estupendo. Así que Hashem los bendiga y vamos a orar. Dios mío, te agradezco porque me permites hablar tus palabras y deseo hacerlo bien. Deseo entender correctamente y enseñar la verdad, Señor. Dame sabiduría, por favor. Comprensión en cada palabra dicha, Señor. Y que los que oyen, Señor, los que levantan su corazón y sus oídos para oír tus palabras sean bendecidos por ello. Te ruego que en verdad podamos entender y hacer con diligencia tus instrucciones, que inundes nuestra vida de fe, de fidelidad para poder
hacer en verdad las cosas, Señor, y no a medias, sin mediocridad, sin hipocresía, sino por el contrario, con temor y con amor hacia ti. Gracias te damos porque has sido bueno en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno. Bueno, entonces vamos a arrancar. Entonces agarramos nuestra Biblia, vamos al capítulo 26 de Deuteronomio. Y allí dice, capítulo 26, dice: Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Yahweh tu Elohim escogiere para hacer habitar allí su nombre. La primera parte de este capítulo es con relación a las primicias. Primicias. ¿Cuál es el contexto actual de este asunto de primicias y diezmos? La verdad es que las primicias y los diezmos y las ofrendas y las limosnas, los pactos, bueno, y una serie de nombres se le dan a las recolectas que se hacen de los, llamemos, fieles o feligreses de cualquier tipo de congregación, ¿cierto? Es una forma de sustentar a múltiples, no sé, iglesias. La pregunta y lo que quiero invitarles a que nos hagamos hoy es, lo que quiero que pensemos es, ¿qué tan bíblico es hacerlo a la manera en que se hace actualmente? ¿Qué tan real, qué tan verdadero o qué tan falso es el método o la justificación que se da al día de hoy para hacer lo que se haga en las diferentes congregaciones? Lo digo porque pues cada congregación, secta o religión lo hace de una manera diferente. Por ejemplo, hasta donde sé de la Iglesia Católica, ellos recogen limosnas, donaciones, ¿verdad? Hacen algunas incluso obligadas, tienen varias cosas, pero a modo voluntario y tipo recolecta. La iglesia cristiana en general, las que conozco, no puedo incluirlas a todas, pero las que conozco, recogen tanto ofrenda como diezmo. Hay otras que también, de acuerdo a las festividades y momentos de la escritura, entonces también recogen primicias. Y hay unas que incluso no sé, van un paso más allá y piden a la gente que haga pactos con dinero. De tipo, da más para que Dios te dé más, pacta con Dios para que Él te dé, y todo esto en relación digamos que en torno a que la gente dé y dé y dé, con, digamos que poniendo de por medio aquello de que si sembramos recogemos, y que si sembramos bien, pues vamos a recoger mucho, que si ponemos nuestra confianza en Dios, entonces tenemos mucha abundancia. Hoy vamos a poner todo esto así como en marco de observación, no para criticar, más bien porque es nuestro deber juzgar las cosas que se hacen en la congregación. O eso dice la Escritura, que tenemos que ser veedores, protectores, jueces de las cosas que pasan a nivel interno para corregirlas. Aquí la intención no es lastimar a nadie, ni acusar a nadie, porque no es el propósito de este video. Más bien, sí de las cosas, de las doctrinas y de las muchas blasfemias, incluso herejías que se hacen en nombre de Dios, por lo cual la gente vitupera, blasfema, se rebela contra Dios. Y es por un tipo de manipulación, a veces conocida, a veces desconocida, es decir, consciente o inconsciente, al final de cuentas manipulación, con fines lucrativos. Pues, si somos muy honestos, ¿qué en esta vida no funciona con fines lucrativos? La verdad es que todos esperamos algo a cambio, ¿no? De lo que sea. A veces amamos para ser amados, ¿no? Ayudamos para que nos ayuden, trabajamos para recibir un pago,
damos para ser vistos. Generalmente siempre hacemos algo para tener algo como recíproco, ¿no? Como que haya un doy para recibir. Vamos a ver todo eso. ¿Qué tan bíblico es eso? Incluso, ¿cuál debe ser nuestra forma de pensar acerca del dar? ¿Cuál debe ser nuestra motivación para dar? ¿Listo? Por ahora, teniendo todo esto aquí como servido en la mesa, vamos a empezar con el asunto de las primicias. Las primicias. Aquí hay un marco, dice: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor te da por herencia y tomes posesión de la tierra. Hay un contexto que no podemos obviar. Un contexto que no podemos simplemente como que dejar de lado, y es cuando entres en la tierra. ¿Cuál tierra es la que se está hablando aquí? Pues la tierra de Israel. Estamos hablando de un pueblo que estaba, digamos, fuera de su lugar, estaba en el desierto aún, y estaba camino a la tierra prometida. Así que si se les pide primicias, es con relación a lo que recogiesen de aquel lugar. Pero ¿qué es una primicia? ¿Qué es una primicia? El término que se traduce aquí como primicia, que aparece en el versículo 2, entonces tomarás de las primicias. Cuando vas a bibliaparalela.com y vas a bibliaparalela.com, buscas el capítulo, versículo, Deuteronomio 26:2, luego le das a la opción que dice interlineal y ahí te aparece en hebreo, digamos que un extracto del contenido de los rollos de donde se hacen estas traducciones, y ahí aparece las opciones de traducción. Nos dicen que la palabra para primicia es reshit. Y en el Strong, que es una concordancia, es un diccionario que nos hace esta traducción, se les ha dado un número a cada palabra de la Biblia para poderla traducir o tener un marco conceptual de cada palabra y poder tener digamos que un mayor alcance sobre su significado. La palabra reshit, de la cual viene aquí el término que se ha traducido al español primicia, significa, dice en la concordancia Strong 7225, primicias, principio, cabeza, la primera, en su lugar, tiempo, orden, rango. Primicia, principio, cabeza. Bueno, es la misma palabra que se utiliza para hablar del principio, que se utiliza en el mismo Génesis cuando habla de en el principio creó Dios, ahí dice Bereshit, en el principio. Pues aquí dice, traerás las primicias. Si bien estas primicias son consideradas por la tradición y por algunos otros, digamos, contextos, como el Bikurim, no sé si se familiarizan con ese término, que es la que está mencionada en Éxodo 23:19. Voy aquí a ponerla en paralela, entonces, nuevamente, Biblia paralela, Éxodo 23. Y vamos a ver qué dice ahí. Éxodo 23:19. Y dice en traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. Esto está hablando de algunas ofrendas, sacrificios y fiestas anuales, ¿no? Mejor dicho, desde el 18 no ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grosura de mi fiesta quedará hasta la mañana. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. Entonces, lo mejor de las primicias, esto se traduce, lo mejor de tus primicias, dice Bikuré. Primicias, frutos, los primeros frutos de la cosecha. Primicias, frutos primeros, brevas, fruta primeras. Así que aquí hay digamos, son sinónimos la palabra Bikurim a Reshit. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellas dos? Pues que Reshit es una palabra más general y habla de lo primero.
Pero Bikurim es una palabra aplicada a los frutos o a las cosechas. Entonces son las primeras cosechas o primeros frutos. Así que no pelean entre ellas, simplemente Reshit es más amplia. Entonces, en las festividades y en particular en una que se menciona aquí, que es la del capítulo 23 de Éxodo, em, es una festividad en particular, de hecho, de las fiestas anuales. Primero hay que saber que hay fiestas anuales, ¿no? Durante el año hay diferentes festividades bíblicas en las cuales era normal, era un mandato traer ciertas ofrendas, sacrificios y ciertos primicias de las cosechas. Por ejemplo, esta en particular, si leemos desde el 14 del capítulo 23 de Éxodo, dice: 3 veces en el año me celebrarás fiesta. La fiesta de los ácimos guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Aviv, porque saliste de Egipto, ninguno comparecerá vacío delante de mí. También la fiesta de la siega, los primeros frutos, aquí está, los primeros frutos de tus labores que hubieses sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, a la salida del año, cuando hayas recogido tus labores del campo, 3 veces en el año, se presentará todo varón delante del Señor. Entonces, esta es una festividad en la cual se llevaba las primicias. Anualmente se presentaban las primicias, Bikurim o Reshit. ¿Y qué con esto? Bueno, discúlpenme, abro la Biblia nuevamente, capítulo 26. Entonces dice: cuando entres en la tierra y tomes posesión de ella, tomarás de las primicias de todos los frutos que saques de la tierra que el Señor te da, las pondrás en una canasta y irás al lugar que el Señor escogiere para hacer habitar su nombre. Tanto este texto como el de las festividades se celebraba ¿dónde? Es importante tener esta claridad. Y es que estos mandamientos sobre lo que se traía o se presentaba en un día de festividad se hacía en la tierra de Israel. La primera observación que tenemos que hacer acerca de las primicias, por lo menos, que es el tema que se está tratando, es que está ordenada para cuando se entre a la tierra de Israel y se tenga posesión de ella. Porque se tomará de las primicias de los frutos de esa tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que las primicias eran una señal, una identificación, un testimonio de que el Señor había cumplido y había entrado el pueblo por sus promesas a la tierra prometida. De tal manera que cada año, cada vez que la gente cosechaba, tenía que recordar que esas cosechas que había recibido las había recibido por promesa. Que no, que no digamos que meritoriamente o porque ellos habían sido muy fuertes para recoger esa tierra, sino más bien porque el Señor había hecho todo para entregarles las promesas que había jurado a sus padres anteriormente, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál? De que les daría esa tierra. ¿Qué es entonces las primicias? Es un testimonio de que recibieron la tierra prometida. Eso es es un concepto naciente aquí que dudo yo que se enseñe en las iglesias. Es más, no estoy seguro que la gente lo conozca. Y es que las primicias, las ofrendas y todo esto que se recoge en la mayoría de iglesias se está haciendo fuera de un contexto. Se está usando como un pretexto para recoger dinero. Luego vemos cuáles, si sí hay maneras, si sí hay una aprobación del Señor para recoger dinero en la iglesia o en la congregación, y cuál sería ese método. Pero vamos a tomar los que la gente utiliza hoy en día, que están mencionados en la escritura. Y vamos a ver qué tan bíblico es que lo hagan hoy, ¿no? Entonces, primicias, primera condición, cuando entres en la tierra. Es más, en el desierto no podían recoger, no tiene sentido que el Señor les pida primicias en el desierto, porque en el desierto no se cosechaba, no se sembraba, y aunque ellos ganasen algún tipo de dinero o algún animal naciese, no debían sacar de eso primicia, porque eso ya lo traían consigo.
¿De qué se daba una primicia? De lo recibido por el Señor, de lo recibido. Es muy importante entender eso, de lo que el Señor había prometido y había cumplido. De tal manera que solamente dentro del marco de la tierra de Israel como promesa tenían el deber, hasta este punto, de presentar una ofrenda, perdón, las primicias de las cosechas anualmente. Bueno, pero ¿qué es una primicia entonces? Son los primeros frutos. Cuando en la tierra de Israel hay estaciones y las cosechas se rigen por las estaciones, así que se apresuran a dar fruto y en otros momentos simplemente ya no hay fruto. Cuando se apresuran a dar fruto porque el clima, la temporada es justamente de cosecha, ese primer fruto del año, o sea, la primera cosecha que se da en el ciclo anual, se recogía en canastas y se llevaba hasta ¿cuál? ¿Hasta dónde? Hasta el lugar escogido. Es decir, una vez que entraron a la tierra prometida, el Señor tuvo un par de lugares escogidos, del cual el más conocido es Jerusalén, donde posteriormente se construiría el templo. Allí la gente llevaba sus cosechas. No todo, las primicias. Es decir, el primer fruto. El primer fruto. No sé a ver, digamos que cómo se discrimina un primer fruto de un secundario fruto. La verdad, yo no sé mucho de agricultura, pero sí se puede diferenciar el primer fruto. Ese primer fruto se metía en, en canastas y se llevaba y se presentaba. Vamos a ver cómo se hace. Dos. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor escogiere para hacer habitar allí su nombre. Entonces, segundo punto importante sobre las primicias. Además de que debíamos tener un lugar en la tierra de Israel, a ver, de que deberíamos vivir en tierra de Israel. Segundo, tener una heredad, una tierra, un cultivo, algo de donde recogerlo. Tercero, presentarlo en el tiempo de la cosecha del primer fruto. Cuarto, debíamos presentarlo no en la iglesia de la esquina, no en la sinagoga, no en ningún lado diferente, sino al lugar escogido. ¿Cuál es el lugar escogido? El lugar en el que permanecería el arca del pacto, en el que estuvieran los sacrificios y todo esto, y es el lugar en el que el Señor hubiese escogido para morar. ¿Y eso qué es? A esto se le dio el nombre de tabernáculo o el Mishkan o el templo de Jerusalén. Es el lugar en que el Señor, digamos, que había aprobado para que hubiese un servicio de los levitas y sacerdotes en todas estas cosas y se hubiese podido hacer ordenadamente. Luego vemos qué se hace con todo esto. Por ahora se llevaba hasta allí. En ese punto tampoco podemos cumplirlo. No se puede, porque el lugar escogido en este momento está invadido. No hay templo, no hay sacerdotes, no hay levitas, no hay sacrificio, no hay nada que podamos presentar en este momento. Así que preguntémonos si en alguna iglesia, en algún lugar nos han pedido primicia, ¿cómo es posible que la presentemos si no estamos cumpliendo lo que dice la Escritura? A menos de que, como dice en algún pasaje de la Escritura, el salteador y el ladrón no entra por la puerta, sino que se salta la cerca. Ya tú entenderás qué es lo que esto quiere decir. Y es que cualquiera puede hacerse dueño de las ovejas o intenta hacerlo. Insisto en que no necesariamente de una manera consciente, porque muchas cosas simplemente se aprenden, otros se los enseña, las tradiciones, la educación religiosa, las diferentes comunidades te enseñan una forma y piensas que está correcto, pero siempre es importante todo esto, por eso ponerlo a la luz de la escritura y ver qué tan bíblicos somos. Versículo 3: te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy al Señor tu Dios que he entrado en la tierra que juró el Señor a nuestros padres que nos daría. Y aquí viene un testimonio, una declaración. La persona que llevaba su canasta, llegaba hasta al sacerdote y no solamente le entregaba su canasta en un sello cerrado que decía hay primicias, y le ponía el nombre, no, sino que se paraba, lo colocaba y hacía una declaración. ¿Cuál es la declaración? Un testimonio. ¿Qué decía el testimonio? Yo vivo en la tierra prometida. Yo testifico hoy que yo he recibido las promesas que el Señor juró a nuestros padres. Yo testifico que este fruto que traigo aquí es un testimonio, es una muestra
de que tengo un lugar en la tierra prometida, yo y mi casa. Vean lo maravilloso de esto como va tornando. Muchos dirán, pues, ¿qué sentido tiene llevar de mis frutos a otro lugar? Bueno, aquí ya empieza a dar un porqué. Primero, como testimonio a todo el mundo, que se sepa que cientos de familias, miles de familias, cada año llevaban sus primicias y decían, yo soy un hijo de Israel, yo vivo en tierra prometida y vivo acá porque el Señor lo prometió y lo juró y lo cumplió. Por eso, he aquí un testimonio, una primicia. No sé qué tanto era la primicia, no sé si era mucho, si era poco, pero era una muestra de las cosechas. ¿Qué frutos se llevaban? Lo más probable es que fuera de los 7 frutos que son mencionados en la escritura, los 7 frutos que se conseguirían en la tierra prometida. Esto está en Deuteronomio 8. Veámoslo un instante, Deuteronomio 8:8. A ver, Devarim 8:8 dice, desde el 7. El Señor te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes. Y aquí vienen los frutos: tierra de trigo, cebada, vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Trigo, cebada, vides, higueras, granadas, olivos, aceite y miel. 8, perdón. 8 eh, elementos se mencionan acá, productos. Lo más probable es que de esto fuese lo común que se presentaba, pues estos son frutos de la tierra, los frutos de la tierra, es decir, ¿qué es lo que la tierra produce así normal, sin que tú la siembres? Esto, ¿no? Es como si vas al campo y ¿qué es lo que se produce allá? ¿No? Pues allá se da la papa y se dan café y en esta otra zona se dan las yucas y se dan las bananas. La tierra ya de por sí daba este fruto, delicioso, y que permite el que allá sea una tierra habitable. Con que tenga trigo, suficiente. Ya el resto es delicias de la tierra. Entonces, eh, dice en el 9, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y tiene esto el mismo sentido, ¿no? Cuando comas, cuando recibas, cuando obtengas el bien del Señor, entonces, ¿no? Entonces, eh, lo bendecirás y no te olvidarás de que Él fue que te dio todo, que Él es el que te ha sustentado. Eh, volvamos a donde estamos. Volvamos a donde estamos. De hecho, aquí en el mismo Deuteronomio 26 donde estábamos, hay una amonestación acerca de olvidarse del Señor, ¿no? Una amonestación donde el Señor te dice, cuídate de no olvidarte de que todo lo ha recibido de su mano. Cuídate de no envilecerte y pensar que por tu mano has obtenido lo que tienes. Cuídate de esto. Creo que se me trabó la aplicación de la Biblia. Entonces vamos a mandarla aquí por internet. Volviendo eh, al capítulo 26. Entonces decía, 26. Decía, llegarás al sacerdote que fuera en aquellos días, le dirás, reconozco hoy al Señor que he entrado en la tierra que juró a nuestros padres que nos habría de dar. Y el sacerdote tomará el canastillo de tu mano y lo pondrá delante del altar del Señor. Entonces hablarás y dirás delante del Señor, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y peregrinó allá con pocos hombres, y allí creció en gente grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron, nos afligieron, pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Clamamos al Señor Dios de nuestros padres y oyó el Señor nuestra voz y vio nuestra aflicción.
nuestro trabajo, nuestra opresión, y nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Señor. Lo dejarás y luego lo dejarás delante del Señor, te inclinarás delante del Señor tu Dios y te alegrarás con todo el bien que el Señor te ha dado a ti y a tu casa, tú y tu levita y el extranjero que está en medio de ti. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando presentes la primicia? Dice el texto. ¿Qué debía hacer la persona cuando presentaba la primicia? Se debía alegrar. Y debía reconocer, recordar, certificar que provenía de la descendencia de aquel pueblo que había sido prometida esta tierra. Aquel pueblo que había pasado por por muchos, digamos, una transición larga por el desierto, que había venido desde Aram. Vamos a ver este punto de Aram, que es muy interesante. ¿Cómo es que dice en el versículo 5? Hablarás y dirás delante del Señor, un arameo a punto de perecer fue mi padre. ¿Cómo así que un arameo? Este texto es difícil. ¿Por qué se le llamaría a Abraham, a Isaac o a Jacob o a quién? ¿De quién se está refiriendo como un arameo? ¿De quién se puede estar refiriendo a la escritura como un arameo? Sí, ninguno de ellos fue arameo. ¿Por qué? ¿Quién es Aram? Aram es un descendiente de Shem, sí. De Shem también viene Arfaxad y de este viene Abraham. Es decir, por la línea Sem sí viene el pueblo hebreo, de los cuales son llamados semitas, por la línea de Sem. Pero Sem, entre sus hijos, más bien entre sus descendientes, también tuvo uno llamado Aram. Pero Abraham no viene de ese Aram, viene de otro familiar, llamemos, digamos, de otra línea. Pero ¿por qué aquí dice que fue arameo alguno de ellos? Para eso es necesario recordar, entonces, el paso de estos hombres, de los que llamamos nuestros padres, o de los padres de la fe, o de los padres de las promesas, ¿cuál fue su trasegar? Abraham, por ejemplo, sale de Ur de los Caldeos. ¿Esa tierra se llama Aram o arameos? No. ¿Cómo se le llamaba esto? Los caldeos. O sea que Abraham sí sale de la tierra de los caldeos, o sea, él era un caldeo. Él luego se va para, digamos que coge desde esa zona por allá en nororiente y se empieza a venir hacia el occidente, ¿no? A la tierra prometida y se establece en Siquem y en todas estas zonas de la tierra prometida. Y él va a Egipto un par de veces, pero regresaba, ¿cierto? Así que él nunca se estableció en Aram de una manera, digamos que permanente. Recordemos cuál es la tierra de Aram, Padan Aram. Es la tierra donde vivía Labán, por ejemplo. ¿Quién fue Labán? Labán fue, bueno, ya vamos a esa parte. Es la tierra donde un descendiente de Abraham sí se establece. Entonces, Abraham no fue. Luego Isaac. ¿Isaac dónde vive? En la misma tierra de su padre, ¿verdad? En Siquem y todos estos lugares de esa zona. Él también bajó un par veces a Egipto, pero se estableció en la tierra prometida. Pero luego Jacob sí tuvo se dio sus paseos diferentes, porque él se queda en la tierra de su padre Isaac, pero cuando crece y él hace un intercambio de su primogenitura con su hermano, pero lo hace de una manera, digamos, engañando a su padre, y él huye. Cuando él huye se va para donde sus familiares de su padre, a una tierra llamada Padan Aram, donde vivía un hombre llamado Labán, quien sería su tío. Es decir, este era hermano de Abraham. Allí en la tierra de Labán, él era hermano, este era primo de Isaac. Y va hasta allá y se enamora, bueno, él vive allá como 21 años. 21 años se queda en esa tierra. ¿En cuál? En Padan Aram. Padan Aram es una tierra aramea. Es al norte de Jerusalén. En esa tierra él se queda por un tiempo largo, 20 años.
tuvo sus esposas allí. Tuvo dos esposas y las tuvo en ese mismo lugar. Y allí también le nacieron sus hijos. Pero luego él sale de esa tierra. No estoy seguro, la verdad no recuerdo ahorita, ahí si me excusarán, si todos los hijos o solamente algunos le nacieron allá. Pero luego sale de esa tierra y se va para encontrarse con su hermano Esaú. Pero antes de todo eso han pasado 20 años. Así que, ¿por qué se le llamaría a nuestro padre? eh, dice, dirás, un arameo a punto de perecer fue mi padre. ¿Por qué un arameo y a punto de perecer que desciende de Egipto? Bueno, puede que sea en relación a Jacob, porque pues convive en la tierra de un arameo, que es Labán, al punto que es normal que quizás él haya sido llamado arameo también, al pasar 20 años en esa tierra. También se familiariza con él, hace parentela con Labán y sus hijas, razón por la cual también podría ser llamado arameo. Eh, él huye de Labán. Así que su huida a Egipto, o él termina huyendo a Egipto, es por causa de la persecución que digamos que estaba, o el ultrajo que estaba viviendo de Labán. Y luego por su miedo de que su hermano Esaú lo matara. Entonces quizás en relación a esto habla de su aflicción y por qué él termina huyendo a Egipto. Luego llega la hambruna que abarca toda la tierra al punto que él sintió morir, ¿no? Que es donde vive la juventud, sus hijos. Sus hijos, cuando él sale de la tierra de Aram, él se devuelve a Siquem, abre nuevamente los pozos de sus padres y vive en estas tierras. Eh, pero llega tiempo de hambruna, crecen sus hijos, José es vendido, él termina allá en Egipto. Después de muchos años y José ya grande, el menor de sus hijos, el, el gobernante de Egipto manda a llamar a su padre y le da un lugar en tierra de Egipto. ¿Pero por qué? Porque Jacob había enviado a sus hijos a buscar pan. ¿Por qué? Porque estaban a punto de morir en el sentido de que había hambruna. Entonces, todo coincide en que quizás este arameo sea Jacob. Este arameo puede ser una relación directa a Jacob. Ahora dice que cuando tú entregabas la primicia, reconocías que desde ahí empieza tu pueblo. ¿Dónde inicia? En aflicciones. En las aflicciones de un hombre al cual el Señor le pone por nombre Israel, Jacob. Van a Egipto, se quedan muchos años y aquí dicen, descendió a Egipto, habitó allí con pocos hombres, creció, llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa y los egipcios nos maltrataron, nos afligieron, nos dieron dura servidumbre y clamamos al Señor, Dios de nuestros padres. Él oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra presión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, brazo extendido, con gran espanto, con señales y milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Ahora de aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Señor. Y lo dejarás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios y te alegrarás en todo el bien que el Señor te haya dado a ti y a tu casa, así como al levita y al extranjero que está en medio de ti. Así que se recuenta, ¿no? Cada vez que se presentaban, anualmente que presentabas tus primicias, hacías una proclamación oral, ¿sí? Una confesión, una declaración de tu paso por la tierra, de tus ancestros, de las promesas, de todo. De tal manera que el pueblo se identificaba y año tras año reconocía y recordaba que si estaba en ese lugar es porque el Dios Altísimo había cumplido sus promesas y los había llevado a la tierra que había jurado a sus antepasados y había cumplido. Hasta ahí, eso es lo que habla de las primicias. Las primicias se presentaban delante del Señor, se mecían, se adoraba al Señor y se reconocía que eran el fruto de las promesas del Señor. Entonces, ¿cómo podemos presentar primicias en alguna iglesia, congregación, lugar, templo, sinagoga, no sé, donde las pidan, si no cumple con ninguno de los requisitos de la escritura? Recuérdalo, debes vivir en Israel, debes tener una heredad, tienes que presentar primicias de cosechas, tienes que llevarlas al lugar escogido, tiene que un sacerdote recogértela, tienes que proclamar estas palabras delante del Señor, declararlas, y puedes
Entonces, ¿para qué sirve? Dice aquí, te alegrarás de todo el bien que el Señor te ha dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Porque con estas primicias eran beneficiados los levitas extranjeros que estaban en medio del pueblo. Es decir, era una forma de compartirle de tu bien, de tu heredad, de lo que el Señor te había dado, a los que no tenían heredad. Porque los extranjeros no tienen heredad y los levitas tenían unas parcelas, pero no eran tenidas en cuenta como heredades de cosechas. A ver, era un cuento muy diferente, porque los levitas no habían heredado un terreno como tal para habitar, sino que ellos moraban en medio de sus hermanos. Así que la Escritura muestra la misericordia y el amor de poder compartir como hermanos, que aunque yo tengo mi heredad, yo se las comparto, yo comparto de mis frutos a mis hermanos, que también han venido conmigo. Nada de esto pasa en las congregaciones de iglesias acerca de las primicias. Hasta aquí vamos a hacer un corte. Y en la segunda parte de esta enseñanza vamos a ver y qué con los diezmos, los cuales sí son más comunes, los cuales son más frecuentes en las diferentes congregaciones y por lo tanto tenemos harto que también aprender y decir sobre esto. Así que mis hermanos, muchas gracias por habernos acompañado con esta primera parte, con este primer corte. Que Hashem los bendiga, que el Altísimo Dios, Yahweh, ponga su nombre sobre ustedes y Shabbat Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguir murió para darme salvación. A
tercero.